el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Vicente Guerrero, me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo, porque ya conocía Vicente Guerrero, lo he visitado en varias ocasiones. Ahora, en mi carácter de presidente de la República, titular del Poder Ejecutivo Federal, y con el compromiso de llevar a cabo junto con ustedes y con todo el pueblo la transformación que requiere nuestro querido México. No llegamos para ocupar el cargo, para gozar del poder, de la parafernalia del poder. Eso no importa. No debemos de pensar que eso es lo más importante, la investidura, la formalidad. Lo más importante es tener como encargo la transformación de México. Eso es lo más importante. El que podamos hacer historia. La política se puede definir de muchas maneras. Es el arte, la ciencia de gobernar. La política es el instrumento que sirve para evitar las confrontaciones. La política, y es la definición que más me gusta, es hacer historia. Eso es la política, hacer historia, transformar, más cuando se trata de transformar una realidad, de cambiar una realidad de injusticias, de opresión, de corrupción. Debemos de sentirnos dichosos porque nos tocó vivir estos momentos de transformación. Hay veces que pasa el tiempo, transcurren años, décadas, siglos, y no pasa nada, no se mueve nada. Todo es quietud, inmovilismo. Y a nosotros nos toca estar en la cresta de una ola de transformación. ¿Qué más podemos pedir? El que estemos ahora, por las circunstancias, convertidos en protagonistas de un cambio verdadero. Solo han habido 3 transformaciones en la historia de México. La independencia, que llevaron a cabo 2 curas buenos, rebeldes, Hidalgo y Morelos, y también Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria. Eran compañeros los 2. Vicente Guerrero del estado de Guerrero, por eso se le puso a ese estado Vicente Guerrero, y Guadalupe Victoria de Durango, entonces de Tamazula, Durango. Primer presidente de México. Morelos y Hidalgo iniciaron el movimiento, pero ellos no consumaron la obra de transformación. Ellos dieron sus vidas, fueron sacrificados, asesinados. Ellos empezaron a luchar por la independencia, no solo para liberarnos de 300 años de dominación colonial, sino empezaron a luchar por la justicia. Hidalgo fue el primero que llamó
a abolir la esclavitud, el cura Hidalgo. Eso a veces se hace a un lado y se piensa nada más en que luchó por la independencia. Sí, pero también por la justicia. Él es el que proclama la abolición de la esclavitud. Y Morelos lo mismo. Escribe un documento, lo dicta Andrés Quintana Roo, un documento que deberíamos de conocer todos los mexicanos, que se llama Los Sentimientos de la Nación, que es un documento bien escrito, breve y directo a lo que se necesitaba en ese entonces y a lo que se necesita ahora. Cuando lo estaba dictando Morelos, le decía a Andrés Quintana Roo, que era abogado, o sea, usted, licenciado, que es un hombre de letras, ponga ahí de que se modere la indigencia y la opulencia, es decir, que haya igualdad. Ponga también, licenciado, de que se eleve el salario del peón. Fíjense, unas cuantas palabras para decir que se le pague mejor al trabajador, que se eleve el salario del peón. Ponga ahí, licenciado, que se eduque al hijo del campesino y del barretero, porque antes predominaban las minas y el barretero era el que trabajaba más en las minas, el peón en las minas. Que se eduque al hijo del campesino y al hijo del barretero igual que al hijo del más rico hacendado. Esa es educación para todos. Ustedes le piden a un economista, a un pedagogo, que diga cómo mejorar el salario, cómo mejorar la educación, y va a hacer no sé cuántos tomos, y no se les va a entender nada. Esto es breve, claro, sustancioso. Ponga usted, licenciado, que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Ese era Morelos. Bueno, ellos inician, son asesinados, hasta excomulgados, que eran sacerdotes, y quienes consuman la independencia son Vicente Guerrero, fueron Vicente Guerrero y el primer presidente de México, Guadalupe Victoria. Entonces, esa fue una transformación importante. Imagínense, constituirnos en un país independiente después de 300 años de dominio colonial, de estar perteneciendo a España. Fue toda una transformación. La segunda fue la que encabezó el presidente Juárez con los liberales, y también ahí participan pues ciudadanos destacadísimos de Durango. Uno de ellos, el mejor periodista, Francisco Zarco, mejor periodista que ha habido en la historia, también de Durango. Ellos llevan a cabo la segunda transformación, porque los conservadores de entonces, también como ahora, porque la historia se repite, no querían los cambios. Ya cuando estaban perdidos, se atrevieron a ir al extranjero y trajeron a un príncipe, a Maximiliano, a la emperatriz Carlota, y nos invadieron. Nos invadió el ejército francés, en ese entonces el ejército más poderoso del mundo. Sin embargo, los liberales nunca perdieron la fe en la causa que defendían. Si tenía algo Juárez extraordinario, tenía muchas virtudes, pero una cosa que es admirable fue su perseverancia. Imagínense
enfrentar al ejército francés, a los conservadores, que tiene que salir de la Ciudad de México al norte en un carruaje que está en esta travesía hacia lo que ahora se llama Ciudad Juárez. Ahí estuvo, se llamaba entonces Paso del Norte. Le avisan de que mueren 2 de sus hijos, que su esposa se tuvo que ir al exilio a Estados Unidos a protegerse. Mueren 2 de sus hijos y ni siquiera puede verlos porque está en la lucha, y logran, por esa perseverancia, expulsar a los extranjeros y se restaura nuestra república. Pues esa fue una segunda transformación.